Hola a todos, bienvenidos un día más a Perspectivas en Fotogramas, un podcast que trata sobre el cine colombiano y cómo este busca representar la esencia mediante las pantallas. El día de hoy me encuentro con Ana Sofía y Catalina. Y vamos a abordar un capítulo muy interesante, y es que el colombiano no es colombiano sin el humor característico que este lo representa. Vamos a mirar desde la perspectiva de 3 directores, los cuales nos hagan preguntar sobre qué realmente es el humor colombiano. El objetivo de este programa es ver cómo los cineastas nos han estudiado y nos reflejan a nosotros como colombianos en el tema humorístico. Los estereotipos de que los colombianos tenemos un humor muy marcado, que somos muy reconocidos por eso, los cineastas los plantearon en películas y eso nos ha llevado a conocernos y a evolucionar y ver cómo los colombianos hemos cambiado, qué nos preocupa, qué nos divierte y cómo el cine cuenta historias de manera muy cercana y entretenida. En este podcast, como mis compañeros lo dijeron, vamos a hablar de 3 directores muy importantes en la industria, los cuales son Gustavo Nieto Roa, Dago García y Harold Trompetero. Gustavo Nieto Roa, el pionero de la comedia en Colombia. Baje la voz, hijo, y dígame, ¿dónde pasó la noche que casi no vino ni a dormir a esta casa? Pues por ahí, mejor dicho, por ahí tomando unas cervecitas con Juan y arreglando este país. Gustavo es un director que marcó el inicio de la comedia comercial durante los años 1970 y 1980, buscando poder conectar con un público masivo a través de situaciones cotidianas y con personajes mucho más cercanos. Al ser un pionero del género, no tuvo tanta influencia del cine estadounidense. Por ende, él establece un modelo de comedia en Colombia muy diferente a lo que conocemos hoy en día. Con películas como El taxista millonario, que fue un éxito en taquilla en su época, establece un estilo que se enfoca más en la sátira social y en poder mostrar las desigualdades económicas, pero con un tono ligero y accesible para todos. Dago García, el consolidado del cine comercial y popular. Se nos metieron los ladrones a la casa y nos la desocuparon. ¿Qué? Dago García es uno de los productores y guionistas más influyentes del cine colombiano. Es de hecho el más representativo del siglo XXI, mostrándonos un humor mucho más accesible y fácil de entender. Dago García es responsable de tener la película más taquillera en el cine colombiano, El Paseo. A partir de los años 90, su colaboración con el director Juan Carlos Velázquez y otros cineastas consolidó una mezcla de humor con una reflexión sobre cómo realmente es el colombiano. García también se ha caracterizado por lanzar películas en épocas navideñas, esto convirtiéndose en una gran tradición que cada año se va repitiendo constantemente. Los 25 de diciembre todo el mundo sabe que Dago García estrena una nueva película. Él también se encarga de traer la influencia estadounidense al cine colombiano, adaptando fórmulas que ya eran exitosas anteriormente en Hollywood, pero dándole un toque más cafetero, un toque más colombiano, para que el público en sí lo pueda entender mucho más y sea algo mucho más comercial. Al igual que en las comedias estadounidenses, sus películas suelen tener estructuras narrativas muy sencillas. Además, pueden tener personajes fácilmente identificables y un humor que las grandes audiencias y las grandes masas puedan entender con solo verlos, lo cual nos hace entender que no es un humor muy inteligente, es algo que no nos tenemos que cuestionar y simplemente nos da algo por un momento, el cual mucho tiempo después lo vamos a llegar a olvidar. Además, él también incorporó el uso de situaciones cotidianas y familiares, algo que es muy común en las comedias norteamericanas, pero él las adaptó a una situación mucho más colombiana. Adaptó una realidad local utilizando elementos como la vida en familia, las relaciones de pareja y algo que no es muy visto y no se le da la importancia en Colombia, que son los problemas laborales. Harold Trompetero y comedia absurda y crítica social. ¿Contestaron o no? Ya me va a contestar, sí, ya me va a contestar. Fabiana, contesta. Fabiana. Y también ya compré todos los materiales para lo del aparato digestivo, entonces te pido el favor que me ayudes con lo de la cuota.
Trompetero es un director que influenció en las décadas de los 2000 a los 2010. Es muy conocido por su estilo experimental dentro de la comedia colombiana. A menudo sus películas juegan como con lo absurdo y presentan personajes en situaciones extremas, todo bajo un formato de crítica social. Sus comedias se apartan del estilo más tradicional y comercial de Dago García y se inclinan más como al lado surrealista y satírico. Además, su influencia está marcada por el uso de técnicas experimentales y de bajo presupuesto, queriendo él decir que para tú tener una buena película no hay necesidad de tener mucho presupuesto, y intenta mezclar como lo popular con lo artístico, desafiando las convenciones de la comedia comercial. Además, es súper importante mencionar la influencia estadounidense en el humor del cine colombiano, ya que se nota como los directores han adaptado fórmulas comerciales y estilos típicos de Hollywood, pero llevándolos a un contexto más local. Trompetero, como yo les venía contando, es un cineasta que experimenta como el humor absurdo y satírico, o sea, es como un humor más inteligente, y esto hace que lo reflexionemos, o sea, que no vamos a coger el chiste de una, sino que va a ser algo como que tenemos que pensar, tenemos que estar pendientes, debemos procesar bien lo que estamos viendo para lograr entender lo que él nos está transmitiendo. O sea, no es que lo vamos a entender a la ligera como lo hace Dago García. Sí, totalmente de acuerdo. Es que lo que tiene Dago García es que es un humor mucho más fácil de entender. Es algo que tú simplemente vas a ver, apenas con verlo tú vas a entender a qué se refiere. Tú te vas a reír con una caída, con una palabra mal dicha o con una actitud muy mala de parte del personaje en el que él se quiere enfocar, en comparación con los demás directores, como por ejemplo Trompetero, que es algo mucho más inteligente, algo que tú tienes que trabajar mucho más. Dago García no lo ve así, él simplemente lo hace un poco más comercial. Y hablando como del paseo, es algo que yo creo que es una película que nos hemos visto absolutamente todos los colombianos, y el humor del paseo es algo súper fácil de entender y algo muy cotidiano que vemos mucho en familias que son súper criollas, o sea, que son como, por decirlo así, como montañeras. Es algo que se ve bastante, y esto nos ayudaría a crear estereotipos de familias que nos están marcando como las del paseo. Claramente no todas las familias son así y hay diferentes humores como el de Nieto, o sea, que es un humor un poco más diferente. Exacto, y me parece súper importante mencionar eso de el humor estereotípico, porque nos marca a nosotros como colombianos, internacionalmente nos muestran de esta cierta manera cuando realmente no lo somos así. Entonces es muy importante analizar eso y mirar la importancia también de nosotros como sociedad poder darle una oportunidad a otro tipo de humor, un humor como el de Harold Trompetero, que es un humor con una crítica mucho más social, un humor inteligente que nos lleva más allá de lo accesible. Y me parece también muy curioso pues que Gustavo Nieto Roa lo que hace es también marcar un poco esos estereotipos, pero por un lado más cotidiano, llevándolo a situaciones cotidianas, mostrándonos nuestro día a día como colombianos con personajes mucho más cercanos que somos los que vemos todos los días en la calle. Por otro lado, Dago García es algo sigue una línea ya establecida anteriormente. Por ejemplo, él coge mucho el modelo estadounidense. Hay una película muy famosa en el cine estadounidense que es National Lampoon's Vacation, que es una comedia, una producción en la cual una familia tiene un viaje y a partir de ese viaje le empiezan a aparecer y le empiezan a ocurrir experiencias nunca antes vistas, lo cual deja ver cómo la familia se puede unir a través de la adversidad o a través de situaciones difíciles. Entonces Dago García simplemente coge esa fórmula ya establecida en el público estadounidense, en el cine estadounidense, y lo adapta al cine colombiano, metiéndole chistes, bobadas que ante los ojos de otras sociedades o de otras personas ajenas a nuestra cultura puede ser algo muy, muy estúpido, también algo muy interesante, pero que a los ojos de la sociedad colombiana es algo muy chistoso, es algo que no te da un mensaje muy directo como tal y simplemente es algo que por el momento es muy bueno, ya que te da muchas risas y te hace pasar un buen momento. Es que yo creo que por eso el cine colombiano es algo súper lindo, más que todo no porque sea cine colombiano, sino que nos representa como
como somos, como sociedad. Entonces es muy chévere y muy divertido tú ir al cine y verte reflejado de cosas cotidianas que pasan y tú ves que suceden todo el tiempo y sentirnos tan identificados. Entonces por eso siento que el cine colombiano, a nosotros los colombianos, nos ha marcado todo el tiempo, porque lo que hacen los cineastas es representarnos a nosotros. Entonces es muy chévere, y como lo hablamos en el capítulo anterior, lo de la madre, siento que es igual, o sea, cómo se reflejan las madres, hoy que estamos con el tema del humor. Entonces algo muy lindo, y lo que vamos a ir trabajando, lo que se va desarrollando pues el programa, que son diferentes temas, siento que va a ser algo que nos va a representar, y al final vamos a ver que hay algo de nosotros que hay en pantalla gigante que nos representa en el cine. De hecho, hay algo muy curioso, es que hay algo que tienen los 3 directores, los cuales convergen mucho con la idea que ellos tienen, y es, por ejemplo, mostrar una familia muy tradicional. Ellos muestran una familia muy tradicional, con un padre, una ama de casa y unos hijos. También quieren demostrar la disfuncionalidad que hay en las familias, sobre cómo el niño pequeño no siempre va a estar feliz por ser niño, sino que también tiene sus problemas en la escuela, o cómo la adolescente de 17, 18 años puede tener, digamos, ciertas inseguridades, las cuales al hablarlas con su papá y su mamá puede llegar a un conflicto o a una solución. Y también a mí me interesa una figura que es muy importante en la familia, y es la abuela. Cómo la abuela demuestra ese amor hacia sus nietos, cómo a pesar de que cuando su hija era muy pequeña ella no le daba el trato suficiente o el mejor trato a través de los golpes, ella quiere como hacer cambiar ese tipo de actitudes a través de los nietos, y cómo demuestra ese amor a través de ellos, ese amor que nunca le pudo dar a su hija totalmente, ¿cierto? Además también nos dan a entender que la familia es algo muy multicultural, es algo de diversidad en los pensamientos, es algo de diversidad en las actitudes, y también en la diversidad del país. No es lo mismo ser una familia costeña que ser una familia pastusa, es algo muy diferente en las actitudes, en las maneras de comportarse, en las maneras de pensar, en la cultura como tal. Entonces es algo muy importante que los 3 directores abordan, y cada uno lo da a entender a su manera. Gracias por estar con nosotros en el episodio del día de hoy. También te queremos invitar a saber qué piensas sobre el tema que se habló en este episodio, sobre el humor que se trató en 3 perspectivas diferentes de 3 directores, los cuales han sido importantes en la historia del cine colombiano. También te invitamos a dejar tu opinión en la caja de comentarios, y al igual que nosotros, unirte a este hermoso debate. Nos encuentras en redes sociales como Facebook e Instagram, además de Spotify. Nos puedes buscar como Perspectivas en _fotogramas. Nos vemos en el próximo episodio.